Hola, ¿qué tal? El día de hoy, mi compañera de trabajo, Esperanza Terán Rayón, y una servidora, Estela Maldonado Pérez, ambas profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, tenemos el gusto de presentar esta ponencia. Estilos y estrategias de aprendizaje como puntos de partida para el diseño de cursos autogestivos. ¿Por qué nos detenemos a hablar de este aspecto? Principalmente porque buscamos responder a los cambios generados en el ambiente educativo después de esta temporada de pandemia, precisamente en la enseñanza de las lenguas extranjeras. En la Universidad Autónoma Metropolitana nos dimos a la tarea, primeramente, de llevar estudios previos sobre los estudiantes para elaborar los programas autogestivos de idioma. ¿Cómo definimos los cursos autogestivos? Pues la formación autogestiva ha sido definida desde diferentes perspectivas. Una es híbrida o semipresencial, cuando se utiliza virtualidad y hay el acompañamiento de un tutor o un maestro. Virtual, cuando todos los contenidos son expuestos en plataformas virtuales. Y número 3, como un espacio de resguardo de materiales, cuando se utilizan estos como repositorios de materiales. En todos los casos, esta forma de utilizar las plataformas virtuales tiene tras de sí la idea de que el alumno puede accesar a ellos, a los contenidos, a los materiales, de manera autónoma. En esta modalidad, los docentes se convierten en facilitadores y acompañantes del proceso educativo. Son ellos, por su parte, los que diseñan los contenidos, los materiales, así como los instrumentos para verificar que todo sea aprendido. En la etapa de diseño, no solo intervienen los especialistas o se llenan los formularios y los espacios de interacción, que es el staff de las personas que están en el área de informática, sino que debe de haber una serie de análisis previos para poder concatenar los perfiles de ingreso y egreso, las habilidades de nuestros alumnos y los materiales, hasta los instrumentos de evaluación, de tal manera que todos estos sean adecuados para que puedan hacer y lograr productos significativos. Ahora vamos al marco teórico. Definimos como término de estrategias aquellas formas o pasos que utiliza un individuo de forma consciente para apropiarse de una información o una nueva competencia. El concepto de estilo de aprendizaje lo vamos a definir como el conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que utiliza un individuo cuando se enfrenta a una situación de aprendizaje. ¿Por qué nos detenemos a analizar estos dos aspectos? Principalmente porque coincidimos con varios autores en que es la percepción el punto de partida que tiene el individuo para modificar sus estilos de aprendizaje y por ende su disposición. ¿Qué es la percepción? Bueno, pues la percepción ha sido estudiada desde varias aristas. Tenemos, por ejemplo, aquellos que contemplan los factores cognitivos, afectivos y psicológicos y que explican las características de los estilos de aprendizaje y la forma en la cual percibimos nuestro entorno. Me estoy refiriendo en este momento a los aspectos sensoriales. De allí que haya una clasificación de estilos como visual, auditivo o kinestésico. Desde el ambiente genético, Kolb menciona en 1979 que la actitud que muestra un individuo frente a las experiencias de vida
y su entorno pueden posicionarlo como un aprendiente activo, reflexivo, teórico o pragmático. Esto es el uso que va a hacer del conocimiento adquirido. En los años 80 aparece la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, el cual presenta los estilos de aprendizaje en función de las acciones que motivan a un individuo a actuar. Estas son, por ejemplo, pensar, crear, aprender o interactuar con su. Nos vamos a detener en el ámbito educativo los aportes que hizo Jacques Delors y que fueron retomados en las investigaciones que realizó la UNESCO. En el campo de la educación, Delors hace esta diferenciación. Relaciona no solamente los saberes de un individuo con la acción que esto produce en una sucesión incremental. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente habla de 4 tipos de aprendizaje, sino que los relaciona con los saberes. Estos son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y finalmente aprender a ser. Para nosotros, esta perspectiva nos parece importante, fundamentalmente porque establece una relación entre la percepción, el aprender y el hacer, lo cual nos muestra la forma en la cual el individuo va interiorizando la información para posteriormente transformarla de acuerdo con su bagaje cognitivo en una transición progresiva de saberes. ¿Cuál es nuestra hipótesis de inicio? De acuerdo con esta perspectiva, buscamos saber si la autodescripción que se hace el alumno de sí mismo respecto a su estilo y tipo de aprendizaje podrá proporcionarnos los parámetros necesarios para diseñar materiales, programas, material didáctico para un curso autogestivo en lengua extranjera. El instrumento de análisis fue un cuestionario en formato Google Form. Lo aplicamos en mayo de 2023 y fue respondido por 270 alumnos. 5 fueron los ejes de análisis: la percepción, la forma de acceder al conocimiento, la percepción utilitaria que tiene el alumno de lo que aprende, el tiempo de dedicación y la modalidad que él prefiere para acceder a la información. Veamos nuestra población de estudio. De los encuestados, 86.3 provienen de licenciatura. En segundo lugar, tenemos maestría y 3% de doctorado. ¿Cuál es su percepción que tienen frente a una lengua extranjera? Que la pregunta a esta pregunta fue muy difícil para el 9%, difícil y algunos, la mayoría, 43%, no se manifestaron, fueron neutral. O sea que después de los neutrales, en segundo lugar, tenemos que para ellos el aprender una lengua extranjera resulta ser una tarea difícil. ¿Cuáles son las formas de acceso? Para esto la pregunta fue la siguiente. He aprendido nuevas palabras en otro idioma a través de, en primer lugar, las canciones. En segundo lugar, tenemos los videos, las redes sociales, que son las estrategias que ellos utilizan para accesar a la información, las lecturas y posteriormente las aplicaciones de teléfono. Más adelante tenemos los videojuegos, las plataformas educativas y los manuales.
¿Cuál es el aspecto utilitario que ellos le ven al aprendizaje de una lengua extranjera? Principalmente su proyecto a futuro, para mi formación a futuro. Y en segundo lugar, su trayectoria formativa, la escuela. En tercer lugar, que finalmente el idioma es un requisito de titulación. Y solo el 11.9% declara que estudia el idioma por el placer de aprender. ¿Cuáles son sus preferencias de acuerdo con su carrera? Más que leer, lo que les interesa a todos los alumnos, el 48.5%, es aprender a hablar. Escribir y escuchar están en tercer lugar al mismo nivel. ¿Cuál es su idea que tienen hacia futuro en el uso de la lengua? En primer lugar, obtener un empleo. En una época de crisis económica, esto ya se plantea como una prioridad. Realizar estudios de posgrado se encuentra en segundo lugar y en tercero, obtener una beca de movilidad. Para aprender un idioma, necesito un tiempo de dedicación. ¿Cuál es el tiempo promedio que los alumnos utilizan para estudiar una lengua extranjera? 1 hora, el 33%. 2 horas, el 27%. Y en tercer lugar, 23% utilizan solo media hora para hacer la tarea. En menor porcentaje, aquellos que dedican 3 horas a estudiar un idioma. Esto es comprensible cuando pensamos que la agenda universitaria está llena de tareas y materias de opción. Después de una época en que estuvimos trabajando de manera híbrida, esta pregunta nos resultó importante. ¿Cuál es el formato por el cual considero que aprendo mejor un idioma? 83.7% prefieren cursos de manera presencial. En segundo lugar, híbrido y en tercer lugar, virtual. ¿Por qué nos resulta importante esta pregunta? Porque si pensamos en cursos autogestivos, lo que nos están pidiendo los alumnos es la presencia del maestro. ¿Cuáles son nuestras conclusiones a este respecto? Como se puede observar a lo largo de este trabajo, vemos que centrar el diseño de programas y material del actor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje no es una tarea menor, ya que implica una serie de análisis, estudios de pilotaje y ajustes continuos de los mismos, principalmente por los perfiles de los actores involucrados. En el caso de las lenguas extranjeras, observamos una diferenciación entre lo que perciben y desean los alumnos encuestados y, por otro lado, la manera en que aprenden y se acercan al objeto de estudio. Con este tipo de análisis hemos mostrado que en todo diseño de material, la perspectiva de los alumnos es un elemento importante, ya que de ello dependerá la percepción, la apropiación del aprendizaje. Les presentamos algunas de nuestras referencias y finalmente les damos gracias por su escucha atenta. Gracias a todos. Hasta la próxima.